Yo le voy a invitar a que abra la escritura en el libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 13. Proverbios 5, 13. Vamos a ver un tema que tiene como título: Instruyamos a nuestros hijos en su sexualidad. Creemos que es muy importante dar formación sexual a nuestros hijos, para que ellos puedan vivir una vida plena, una vida feliz, para que puedan alcanzar el propósito por el cual Dios los ha creado. Y en esa tarea usted y yo como padres tenemos una labor muy importante. Dice Proverbios 5, versículo 13: No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Es un pasaje que hace una declaración triste de alguien que posiblemente recibió instrucción, se le dio una dirección a su vida, sin embargo no la quiso escuchar. Y cuando no escuchamos la instrucción, seguramente se van a manifestar consecuencias en nuestra vida. ¿Qué le parece si oramos para que usted y yo podamos tener un corazón dispuesto a escuchar la instrucción que Dios tiene para nosotros el día de hoy? ¿Me acompaña? Padre, y nos acercamos delante de ti con el corazón en la mano, creyendo que tu palabra es fuente de vida y que a través de ella tú normas cada aspecto de ella. Nos instruyes, nos corriges, nos redarguyes, nos exhortas, nos da sabiduría para que podamos discernir entre el bien y el mal y poder tomar buenas decisiones. Te pedimos que el día de hoy tu palabra descienda desde tu corazón a nuestro corazón y que produzca en nosotros un querer y un hacer por tu buena voluntad. El poder instruir a nuestros hijos, principalmente en el área sexual. Porque mira que el mundo, Señor, está sembrando valores torcidos. Mira que la sociedad se está corrompiendo y queremos salir del estado de apatía y empezar a actuar para que un día, Señor, nuestros hijos puedan heredar la vida eterna y puedan transmitir bendición a sus descendientes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado es el de ser padres. ¿Cuántos padres sabemos aquí? ¿Y padres bien padres? ¿A todo dar? Como padres se tienen muchos beneficios. Recibimos el amor, los abrazos, las caricias, los besos de nuestros hijos, pero también tenemos obligaciones y responsabilidades, entre las cuales destaca una, y es la de instruir a nuestros hijos. Para el mundo la instrucción solamente consiste en proporcionar información, conocimientos científicos y prácticos, y los ponemos a su alcance cuando los enviamos a la escuela. El mundo lo que da es información que muchas veces no saben discernir, manejar, controlar, y que los lleva a caer en ocasiones en veredas de perdición. La verdadera instrucción consiste no en una información, sino en una formación a nuestros hijos y una formación de manera integral. Esto es, cuidando su espíritu, su alma y su cuerpo. Todos hemos oído el proverbio que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios está esperando que instruyamos como padres a nuestros hijos en ese camino, verdad y vida que es nuestro Señor Jesucristo. Y esto solamente será eficaz si lo hacemos a la luz de la palabra de Dios, la cual es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir en justicia, a fin de que el niño sea preparado para toda buena obra, para que pueda heredar bendición. La Biblia dice que herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre.
De tal forma que tenemos delante de Dios, usted y yo, un compromiso muy grande. Dios nos va a pedir cuentas de cada uno de nuestros hijos. ¿Y qué cuentas le estaremos dando actualmente? ¿Qué cuentas le estaremos dando? Dios espera que desarrollemos el rol que nos corresponde, instruir a nuestros hijos. Solo que para lograrlo necesitamos tener bien claro los objetivos, tener un plan educacional, un plan que abarque todas las áreas de su desarrollo, de su formación, saber hacia dónde estamos conduciendo a cada uno de nuestros hijos, cuáles son los valores que queremos sembrarles, qué es lo que queremos que ellos crean, cuáles son los hábitos, las costumbres que deben de desarrollar. No sé usted, pero yo creo firmemente que cada hijo que Dios nos ha dado ha nacido para ser un hijo de Dios, para heredar bendición y ser bendición en esta tierra. Que pueda tener todo lo necesario para alcanzar su propósito y ser feliz en su vida. Y cuando descubra que es un instrumento de bendición, que pueda expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Porque al final, la vida aquí en la tierra es temporal. Tenemos una vida eterna que nos está aguardando. Usted y yo somos extranjeros y peregrinos en este mundo. De tal forma que tenemos que tener una visión de la eternidad y pensar en la educación de nuestros hijos con base a esa eternidad. Y no darles una educación temporal, algo que se quede aquí en la tierra. Si tenemos claros los objetivos sobre qué es lo que deseamos alcanzar en cada uno de ellos, vamos a poderlos instruir. No vamos a estar dando golpes al aire, sino que será eficaz esa instrucción. Pero ¿cómo podremos formarlos? ¿Cómo podremos instruirlos si nosotros no estamos escuchando la voz de Dios? Dice aquí en Proverbios 5:13, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. ¿Sabe que Dios desea instruirnos? Dios desea aconsejarnos, darnos sabiduría. Él nos muestra la forma en que debemos de vivir, pero a veces queremos hacer caso omiso a sus palabras. ¿Y cómo queremos que nuestros hijos escuchen nuestras palabras si nosotros no escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo queremos que nuestros hijos inclinen su oído a la instrucción que le damos si nosotros no inclinamos nuestro oído a las palabras de Dios? Dios nos manda a instruir a nuestros hijos. Y Él está esperando que el día de hoy tomemos conciencia de esta responsabilidad, porque de no hacerlo, el mundo se va a encargar de instruirlos y de sembrar todos sus valores, todos sus principios y conceptos. Y eso es lo que está actualmente sucediendo. La realidad, papás, es que como padres estamos fracasando. Y estoy hablando no solamente a los padres que estamos aquí, sino a todos los padres en todo el mundo. Porque se está levantando una generación que no conoce a Dios. Se están levantando generaciones que han hecho a un lado de su vida los mandamientos de Dios y han permitido que el enemigo y el mundo siembre conceptos erróneos. Actualmente hay un torrente de información sobre la vida de nuestros hijos con el fin de desviarlos de la verdad y sembrar en ellos una escala de valores baja, creencias erróneas, las cuales van encaminadas a moldear su mente, empujándolos a realizar acciones contrarias a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. Acompáñeme por favor. Romanos 12:2. El apóstol Pablo, que ya veía que todo esto se estaba presentando desde entonces, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese lo que nos está diciendo: no te conformes a este siglo, no tomes la forma de este mundo, no te adecúes, no recibas, no creas, no vivas conforme a los valores, creencias y principios que este mundo está tratando de sembrar en el corazón de cada persona. No porque todo el mundo lo haga significa que es correcto, sino atrévete a ser transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Recibe los pensamientos de Dios en tu mente. Recibe el conocimiento de Dios, sus leyes, sus principios. Y entonces vas a comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y es lo que va a traer bendición a tu vida. Hoy en día no es raro escuchar noticias que dice: un estudiante ingresó a una cafetería armado y mató a 3 de sus compañeros. Fue encontrada una jovencita de 15 años abortando en un lote baldío porque no quería el producto de su fornicación, porque no tiene la capacidad de ser madre. O un joven intentó suicidarse, se aventó de un puente peatonal, pero no lo logró. Y cuando le cuestionaron sus motivos, es porque no soportaba los problemas de este mundo, porque nadie lo recibía y lo aceptaba como era, porque tenía conceptos erróneos, conceptos equivocados acerca de su identidad. Los niños, los adolescentes y los jóvenes de esta nación están pidiendo a gritos que se les instruya, y por no hacerlo, se ha levantado una generación que no conoce ni teme a Dios, y estamos fracasando como sociedad, como padres, como humanidad, y nos estamos encaminando a que no haya futuro más adelante. Si le gusta la historia, puede leer que previo a la caída de cada una de las grandes culturas, la sociedad se corrompió, los valores se torcieron. Usted estudie la cultura persa, la cultura griega, la cultura romana. Había una perversión en medio de la sociedad. Dios está esperando que el día de hoy despertemos de la apatía y nos activemos a instruir a nuestros hijos. Y las áreas en las que debemos de instruir a nuestros hijos para rescatar a nuestra generación son muchas. Pero el día de hoy vamos a contemplar aquella que concierne a su sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, nos referimos al conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas, conductuales y sentimentales propias de cada sexo. Hablar de sexualidad con nuestros hijos es hablar de las características que nos definen de un género y del maravilloso amor que Dios hace surgir entre dos personas que se aman. Hablar de sexualidad es hablar acerca de su identidad, de su orientación, de sus preferencias, de sus gustos. Y muchos padres viven preocupados sobre cómo hablar con sus hijos acerca de este tema. Algunos piensan que si se informan sobre métodos de control natal y funcionamientos fisiológicos, pues ya están capacitados y ya cuentan con lo necesario para instruir a sus hijos. Otros, al no saber qué hacer, evitan tratar este tema en casa, esperando que por gracia y obra del Espíritu Santo los muchachos aprendan solitos. Y no es así. Otros prefieren que este tema sea aprendido en las escuelas. Y lamentablemente esto ya es una realidad en esta nación. Por la falta de la participación de los padres, el gobierno y los colegios, la Secretaría de Educación Pública ha tomado en sus manos y quiere tomar todavía una mayor participación en la instrucción en el área sexual de nuestros hijos. Pero nosotros somos los que los engendramos. Las madres son las que los parieron.
Y es Dios a nosotros a los que nos va a pedir cuentas, no a la Secretaría de Educación Pública, es a nosotros. Hay otros padres que al tener una sexualidad deformada, pues no se sienten capaces de educar a sus hijos, de instruirles, y prefieren mejor no tratar el tema. ¿Sabía usted que la mayor fuente de información sexual para nuestros hijos es el colegio? Es en la escuela donde nuestros muchachos aprenden todo lo referente al área sexual. Hay tanta información que se maneja ya en los libros de texto o entre pláticas con sus compañeros, que esa información termina torciendo lo que verdaderamente Dios desea que aprendan nuestros hijos. Otra fuente de información son los medios de comunicación, como la televisión, el cine, la radio, el internet, las revistas, las cuales actualmente tienen una gran influencia en el aprendizaje, en la concepción de la sexualidad en nuestra población infantil y juvenil. Actualmente los muchachos quieren aprender un tema y se meten a internet y bajan algún video de YouTube o alguna página, están navegando ahí en la información y creen que todo lo que viene ahí es verdad y no tienen la capacidad de discernir. No toda la información que se sube en internet es verdadera o va de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme a sus principios. En el internet hay un mundo de información, miles de posturas en cuanto a pensamiento humano. Y cuando nuestros hijos las leen, a veces las reciben como una verdad en su vida. Y se comete un grave error. Y la culpa la tenemos nosotros, los padres, por nuestra actitud pasiva en la educación sexual de nuestros hijos. En una encuesta realizada por los Centros de Integración Juvenil, levantaron una encuesta entre 11,000 jóvenes y se encontró que el padre tiene una participación muy escasa en la formación sexual de sus hijos varones, un 32%, y tienen un 23% en la educación sexual de sus hijas. Y la participación de la madre con su hijo varón se estimó en un 35% y con su hija en un 65%. Las niñas reciben un poco de más formación en el área sexual que los niños varones. Y quienes dan esa información son las mamás. El ausente en esta instrucción son los papás. Y los papás no instruyen y los niños, los varones, son los menos informados o los que reciben menos formación. Y curiosamente son los que van a crecer y un día van a ser cabeza de un hogar. ¿Y con qué elementos van a instruir a sus hijos si no los recibieron? Y el mal se va pasando de generación en generación. Otro problema es que pareciera que los temas sexuales son para hablar hombre con hombre y mujer con mujer, perdiéndose la posibilidad de tener las dos perspectivas, masculina y femenina, sobre la sexualidad. ¿Y qué repercusiones trae todo esto? Lo estamos viendo en las noticias. Usted vea la televisión, vea la sociedad, vea las leyes en los diferentes países del mundo. Vea lo que está sucediendo, las leyes que se están emitiendo, los valores que están empezando a querer gobernar a la familia. Y todo esto es porque usted y yo como papás no estamos dando formación en esta área. Y se está viviendo una deformación sexual en todos los ámbitos de la sociedad. La palabra de Dios dice en Salmos 14 del 1 al 3, acompáñenme por favor. Salmos 14 del 1 al 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien,
Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pareciera que está haciendo la descripción de nuestra sociedad hoy en día. Una sociedad corrupta, una sociedad que ha hecho a un lado a Dios, una sociedad donde el espíritu del hombre, el humanismo es quien gobierna y lo más importante es lo que yo creo, es mi verdad y es lo que yo siento, es lo que yo busco. Y si me funciona a mí, ¿qué a ti? Y como que hay un anarquismo en el pensamiento del hombre, donde hemos dejado a un lado a Dios y no queremos conformarnos a lo que las buenas costumbres y la buena palabra de Dios nos dice como recto. El mundo se ha corrompido, esto es, ha deformado el diseño que Dios le ha dado y se ha llenado de vicios y se ha pervertido. Muchos jóvenes hoy en día ejercitan su sexualidad fuera del matrimonio, fornicando y trayendo al mundo hijos de maldición, hasta que esos hijos reciben a Cristo y en ese momento empiezan a vivir en bendición. Hoy en día es común ver a niñas de 12 o 13 años embarazadas, o jovencitos que caen en los vicios de la pornografía, los cuales deforman su mente y su corazón y los llevan a una vida de masturbación, a vivir atados y condenados a un pecado sexual que los destruye, que destruye más adelante su vida conyugal. La pornografía es material deliberadamente diseñado para provocar una sensación sexual que explota y deshumaniza a los seres humanos al verlos como objetos de placer. Actualmente la pornografía no solamente se da en revistas, en la televisión, en el cine, en la radio, en el internet, hasta por vía telefónica, porque el problema está aquí en la mente, en el corazón del hombre. La pornografía deforma el concepto del verdadero amor entre dos personas, esclavizándolos a apetitos sexuales, a una concupiscencia desenfrenada, las cuales pues buscan cometer actos vergonzosos fuera del orden de Dios, en el matrimonio con sus parejas y fuera del matrimonio promueve la violencia, la fornicación y el abuso infantil. Cuando se tiene una deformación sexual, empiezan a surgir toda clase de males y de pecados. Y uno de ellos, de los hechos más vergonzosos y tristes en el que ha caído la humanidad, es el tráfico sexual de menores de edad. Hace unas semanas tuvimos aquí a una organización que hablaba sobre el robo y el secuestro de niños con el propósito de desarrollar el tráfico sexual. Solo en la India entre 270,000 y 400,000 menores están siendo prostituidos en estos momentos, cada día. Cada año 3,000 niñas en la India son obligadas a prostituirse por primera vez. En Tailandia la situación afecta a 80,000 menores, de los cuales 60,000 no alcanzan los 13 años de edad. En Indonesia el 20% de las mujeres son explotadas sexualmente y estas son menores de edad. En México las cifras son escalofriantes. Se calcula que 200,000 niños son objetos de algún tipo de violencia sexual. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como papás? ¿Qué estamos haciendo para evitar toda esta corrupción? Todo esto es producto de la deformación que se ha sembrado en la mente y en el corazón de cada persona al no contar con padres que les instruyan en el área sexual. Es común que las personas adictas a la pornografía empiecen a realizar toda clase de inmoralidades, incesto, homosexualidad, lesbianismo, bestialidad. Lo peor de todo es que el mundo a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, justificando los hechos de pecado e inclusive tratan de legalizarlos.
para que entonces, como ya están legalizados ante una constitución, pues entonces es permitido, no tiene nada de malo. Y no porque esté legalizado en una constitución de cualquier país del mundo, significa que sea bueno. Es común oír a los médicos o a los psicólogos decirles a los jóvenes: no es malo que te masturbes, tienes que explorar tu cuerpo, te tienes que conocer, conoce tus sensaciones. Sin darse cuenta que millones de personas viven presas de este pecado, orillándolas a vivir vidas miserables. La deformación sexual ha llevado a ver a las personas como objetos y no como personas. En pocas palabras podemos decir que se han deformado las reglas, los valores, las costumbres, los hábitos, las mentes, los corazones y las vidas de las personas. Esto es como dice la palabra: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Ahí en Génesis 6:11. La tierra se ha corrompido, se ha llenado de violencia. El hombre se ha salido del diseño divino de Dios y se ha corrompido y ha deformado lo que Dios ha hecho para bendición de todos nosotros, contaminando y alterando el orden de Dios. Y todo esto ha sido obra también del enemigo. El hombre ha abierto el corazón a todas estas deformaciones que Satanás ha propiciado para matar, robar y destruir nuestras vidas, nuestras familias, la vida de nuestros hijos. Inclusive los gobiernos han tomado el papel de instructor. Cuando nosotros no participamos de este derecho que nos corresponde. El 17 de mayo del 2016, el presidente de la República emitió un conjunto de propuestas, de iniciativas de ley, propuestas que tienen el propósito de sembrar en el corazón de nuestra nación la teoría de género o la ideología de género. Una ideología que en un video que tuve la oportunidad de ver en las redes sociales de una asociación que se llama Comparticipación, que forma parte del Frente Nacional por la Familia, la describe y se me hizo muy interesante, porque habla de esta teoría de género como una cebolla, donde dice que en el núcleo está el yo de la persona, el ser pensante. Después hay una capa que le reviste, que es el sexo asignado, que alguien le asignó, que esa persona no escogió su sexo, sino que le fue asignado. ¿Quién es ese alguien? Usted y yo lo sabemos: Dios. Dios nos hizo seres sexuados, masculino y femenino. Dice la Escritura en Génesis capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Quién hizo al varón? Dios. ¿Quién hizo a la mujer? Dios. Y Dios nos dio un sexo y no se equivocó, porque todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Lo vemos ahí en el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El hecho de que tú hayas nacido, hombre o mujer, es lo mejor que te ha sucedido. Y eso viene de parte de Dios para tu vida. Después viene una capa que le llaman la identidad sexual, que es lo que tú dices que eres. Cuando hablamos de identidad estamos hablando del conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracteriza frente a los demás. Es esa conciencia que uno tiene de sí mismo. ¿Qué dices de ti?
cuál es tu identidad. Y lamentablemente la teoría de género dice, tú puedes definir tu identidad sexual. No importa que biológicamente tú hayas nacido hombre o mujer, tú defines tu identidad. Si tú quieres ser hombre, aunque hayas nacido mujer, esa es tu identidad delante de los demás. Y los demás se tienen que alinear a lo que tú creas de ti mismo. Una tercera capa es el género. Cuando hablamos de género, estamos hablando del conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Estamos hablando de una clase, de un tipo. Y pues cuando nacemos nosotros hombres, pertenecemos a un grupo de seres masculinos, género masculino. Cuando nacemos mujeres, pertenecemos a un conjunto de seres con características femeninas. Pero en la teoría de género dicen que el género no propiamente tiene que estar basado en rasgos biológicos, sino que en rasgos culturales. De tal manera que la cultura puede definir tu género. Y una cuarta capa es la orientación sexual. Cuando hablamos de orientación, estamos hablando de una posición, de una dirección, de algo respecto a un punto determinado. ¿Con quién te quieres relacionar? ¿Cuáles son tus gustos? Independientemente de tu biología. El presidente de la República está tratando, a través de estas iniciativas de ley, cambiar la Constitución para que se ajuste a criterios que la Suprema Corte de Justicia, en las definiciones que hemos dicho, pues pueda garantizar los derechos de todas las personas que tengan o una identidad o una orientación sexual diferente al sexo que les fue asignado. Pretenden cambiar el Código Civil y las formas de identidad del ciudadano, donde pues cada uno pueda decir, yo aun cuando nací hombre, quiero ser mujer, quiero que la gente me vea y me defina y el Estado me avale que yo soy mujer. Hay países como en Alemania que en las actas de nacimiento los padres ya pueden poner neutro, para que el niño cuando crezca defina cuál va a ser su identidad. También se anunció que se crearía un equipo dependiente del Poder Ejecutivo para revisar todas las leyes municipales y estatales, para garantizar que vayan acorde a la teoría de género. En Estados Unidos esto ya ocurrió. El gobierno federal de Estados Unidos ya emitió por decreto en todos los estados, por ejemplo, que los vestidores o los baños públicos, pues ahora puedan entrar indistintamente de si eres hombre o mujer. Tú entra al que tú quieras. ¿Y dónde están los derechos de los ciudadanos que sí están definidos en cuanto a su género, en cuanto a su identidad y en cuanto a su orientación? ¿Por qué por unos cuantos se violan los derechos de la mayoría? Creo que es importante salvaguardar los derechos de todas las personas, como el derecho que tenemos de reunirnos y de adorar a nuestro Dios. Qué bueno, pero es triste cuando se utilizan las leyes para torcer los valores y sembrar en el corazón de aquellos pequeñitos que no pueden discernir entre el bien y el mal, valores que no son los que nosotros como padres que conocemos la palabra de Dios queremos sembrarle a nuestros hijos. El problema es que si como padres no estamos instruyendo a nuestros hijos y tenemos una posición apática, pues entonces nuestros hijos van a aprender todo lo que se está legalizando. Otra de las iniciativas de nuestro presidente es que desea cambiar los libros de texto y los programas escolares.
y ha dispuesto que la SEP y SEGOP y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación empiecen a enseñar en los libros de texto la ideología de género, para que desde chiquitos se les haga algo normal. Otra iniciativa es que México ingrese a un grupo de países que apoya la ideología de género. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Hablando como iglesia, nosotros como iglesia Centro Cuautitlán somos una iglesia constituida ante la Secretaría de Gobernación. Tenemos dentro de nuestro objeto de ser el regocijarnos en la presencia del Padre y tener comunión unos con otros para manifestar en nuestra vida a Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo alcanzar a nuestra generación, al ser capacitados y descubrir nuestros dones y talentos para servirle a Él. Es la visión de la iglesia. Una visión que está basada en la palabra de Dios, en creer en el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creer que la palabra de Dios es la que norma nuestra vida. Y dentro de nuestra base doctrinal, como asociación, se redactaron los principios, los valores que creemos como iglesia. No le voy a leer todos, le voy a leer los que van acorde al tema que estamos tratando el día de hoy. Está definido en el artículo número 6 de nuestros estatutos, en la fracción octava. Creemos en la familia bendecida por Dios, constituida únicamente por la unión perpetua, legal y espiritual de un hombre masculino con una mujer femenina. En el artículo 9, creemos que el matrimonio entre personas del mismo género o emparentadas entre sí o cuyas facultades están afectadas es contrario a la justicia que Dios establece en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, no lo practicamos ni lo legitimamos. Número 10, creemos que los niños tienen el derecho de ser criados, educados y adoptados únicamente por un matrimonio heterosexual, constituidos legalmente ante Dios y los hombres. Número 11, creemos que todo ser humano desde el instante de su concepción tiene derecho a la vida, de manera que no legitimamos la interrupción voluntaria del embarazo por ninguna causa, considerándolo Dios en su palabra como un acto aborrecible. Son parte de los puntos de nuestra base doctrinal, porque también tenemos nosotros derecho como iglesia, en una sociedad democrática, a emitir nuestra postura. Y creo que como padres tenemos que levantar nuestra voz en medio de lo que está sucediendo en estos tiempos y no quedarnos en una posición pasiva. El día de hoy el Señor nos está invitando a que podamos darle instrucción en el área sexual a nuestros hijos. ¿Dónde surge toda esta deformación a nivel sexual que vive la humanidad? Porque no es propio de nuestra nación, está en todo el mundo. Dice Marcos 7 del 21 al 22. Marcos 7 del 21 al 22. Acompáñeme, por favor. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿El mal dónde está, hermanos? En el corazón de cada persona. Un corazón que es engañoso. Un corazón que Dios está esperando que se lo demos a Él. Un corazón que debe de ser guardado sobre toda cosa, porque de él mana la vida. Y cuando en el corazón surgen todas estas perversiones, pues como consecuencia va a venir la muerte física y la muerte espiritual. El verdadero problema no está en lo que todo el mundo ofrece a nuestros hijos, ponga atención, sino en todo lo que nosotros dejamos de instruirles a ellos.
Porque cuando no les damos las herramientas, los elementos adecuados para que ellos puedan discernir y decirle no al mundo, sus corazones van a estar vacíos y van a recibir todo lo que el mundo les ofrece, todo lo que el maligno ha preparado para destruir sus vidas, surgiendo en sus corazones todo tipo de desviaciones y perversiones en el área sexual. Como padres tenemos el llamado a formar a nuestros hijos y nutrirlos de tal manera que ellos tengan los elementos para decir no. Y no importa si en la escuela me lo enseñan, no. Y no importa si está legalizado por las leyes o la constitución de nuestro país, no. Porque yo tengo el derecho a creer lo que quiero. Y yo tengo el derecho como padre a sembrar en mi hijo la fe en el Hijo de Dios. Y todos los principios y todos los valores que vienen en la palabra. ¿Cómo podemos dar una formación a nivel sexual a nuestros hijos? No le vamos a dar una receta de cocina, pero vamos a mencionar algunos de los puntos que creemos importantes para hacerlo. Número 1, la formación de un hijo debe de ser de manera integral, siguiendo el ejemplo de Jesús. Él es nuestro ejemplo. Lucas 2, versículo 40, acompáñeme por favor. Lucas 2, versículo 40, donde dice: y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Pongamos atención, Jesús crecía físicamente y se fortalecía. Jesús crecía anímicamente y se llenaba de sabiduría. Y Jesús crecía espiritualmente y la gracia de Dios era sobre él. La formación de un hijo en cualquier área, para que ésta sea equilibrada y dé frutos, siempre deberá cuidar estos tres aspectos: espíritu, alma y cuerpo. Cuando hablamos de formación, estamos hablando de la acción y el efecto de dar forma. Y nuestros hijos tienen que tomar la forma de Jesús. Él es el modelo a seguir. El apóstol Pablo lo sabía y por eso dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Los hijos tienen que seguir el ejemplo de Jesús. Tal vez no el nuestro, tal vez nos equivocamos, pero usted y yo tenemos que seguir, y nuestros hijos, el ejemplo de Jesús. Decirle: sé como Jesús. Habla como Jesús, piensa como Jesús, siente como Jesús. Pero ¿cómo lo van a lograr nuestros hijos? Cuando usted y yo alcancemos también la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la forma correcta. Vamos a hablar de la formación espiritual. Qué importante es orar con ellos. La oración se aprende al ejercitarla. Nuestros hijos van a aprender a orar cuando oren con nosotros. Padre, ¿cuánto tiempo le está invirtiendo a orar con sus hijos? La vida en Cristo es una relación con Dios. De otra manera estaremos haciendo religión y la religión no sirve. Tenemos que llevar a nuestros hijos a relacionarse con Dios. Si nuestros hijos se relacionan con Dios, ellos van a poder tener la fortaleza para resistir cualquier embate del mundo, cualquier concepto o ideología de género. Pero si nuestros hijos no se relacionan con Dios, van a empezar a dudar inclusive de su identidad, porque no van a saber quiénes son. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, nos estamos alineando a su identidad. ¿Quién es Él? Dice 1 Samuel 1 del 27 al 28. 1 Samuel 1 del 27 al 28. Acompáñeme por favor. Se encontraba Ana, la mamá de Samuel, del profeta Samuel, y dijo: por este niño oraba, y Dios me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor todos los días que viva. Será de Dios, y adoró allí al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer.
Por este niño oraba, Padre, gracias por los 15 hijos que me diste, gracias. Y estoy orando por cada uno de ellos. Y tú me vas a dar lo que te pido por cada uno de ellos. Van a ser varones de Dios, mujeres de Dios. Van a tener todo lo necesario en su alma, en su espíritu para triunfar, para ser felices. Tú los bendices, tú los proteges de todo mal. Los libras de cualquier concepto, de cualquier argumento que se quiera levantar en sus vidas en contra del conocimiento de Dios. Cuando yo oro, estoy librando una batalla espiritual a favor de mis hijos. Hermanos, tenemos que levantarnos como intercesores de nuestros hijos. De otra manera, el mundo se los va a comer. Esta batalla es una batalla espiritual. Cuando estaba viendo el video donde describe cómo es la ideología de género, como una cebolla, yo estaba viendo los argumentos que el maligno ha ido levantando uno sobre otro. Y la Biblia dice que usemos las armas de nuestra milicia, que son poderosas para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y llevando cautivo a la obediencia a Cristo los pensamientos, los valores, los conceptos, las ideas que nuestros hijos desarrollen en su corazón. Tenemos que estar orando. Orar nosotros y orar por nuestros hijos. En segundo lugar, instruirlos en la palabra de Dios. Ser como la madre de Timoteo, que lo instruyó en la palabra, porque la palabra de Dios regula nuestra vida. Este libro que empezó a ser escrito hace más de 5,000 años y ha sido de bendición a millones de seres humanos en todo el mundo. Es un libro que trae vida, es la voluntad de Dios sobre nuestra voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dice en 2 de Timoteo 3 del 15 al 17. 2 de Timoteo 3 del 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, si estuviéramos desviándonos del camino correcto, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, en lo que verdaderamente es justo y es legal, con el propósito de que todos nosotros seamos perfectos, preparados para toda buena obra. Oración y palabra, columnas que no deben de faltar en nuestro hogar. ¿Cómo va en su lectura familiar? Al inicio de este año promovimos la lectura personal y familiar. Ay, hermano, pero es que es bien difícil ponernos de acuerdo. ¿Cuánto tiempo nos lleva la lectura familiar? ¿5, 10 minutos? ¿Cuántas veces se reúne en familia para comer? Ay, pues al menos una vez al día. Y después de la comida hacemos una sobremesa como de 2 horas. ¿Y no puedes disponer 5 o 10 minutos para leer la palabra juntos? Tenemos que dar una formación a través de la palabra. La palabra de Dios es verdad. Jesucristo dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y dentro de esa verdad, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos que Dios nos hizo seres a su imagen y semejanza. Así como Dios es espíritu, es Padre y es Hijo, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Que no solamente tenemos un cuerpo cuya concupiscencia quiera gobernar nuestra vida y dejar que la filosofía del mundo, al cuerpo dale lo que te pida, sea la que gobierne nuestro ser, sino que hay sentimientos, que hay un espíritu, y Dios dice que nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio.
un dominio propio para decirle no al pecado. El hijo debe de saber que Dios nos definió un sexo masculino y femenino y que eso es bueno, bueno delante de Dios y que Dios no se equivocó. Y que cuando estemos ante su presencia por la eternidad, pues le vamos a rendir cuentas de todo lo que hemos hecho con nuestra vida y con nuestro cuerpo. Y lo que hagamos con esta vida y con nuestro cuerpo determinará nuestra eternidad, para vida eterna o para muerte eterna. Que Dios nos formó seres sexuados con el propósito de poder fructificar y multiplicarnos, y que eso es bueno. Tenemos que instruirles también a nivel anímico, hablarles al corazón y hablarles de sexualidad, explicarles a nuestros hijos que no solamente son cuestiones biológicas o cuestiones culturales, son cuestiones de lo que Dios ha hecho como correcto, de nuestros sentimientos, del amor. Cuando los niños empiecen a preguntar acerca de sus cambios fisiológicos, estar ahí y preparados para hablarles antes de que alguien les dé información y nosotros darles formación. Crear ese ambiente de confianza. A ver, hijo, vamos a platicar las cosas de los dos e instruirles de tal forma que ellos puedan heredar bendición. La instrucción inicia cuando nosotros mismos entendemos los conceptos y cuando vivimos una sexualidad sana. En el momento en que usted, padre, decide vivir en santidad, ya está instruyendo a sus hijos y está teniendo lo que necesita para que ellos puedan heredar bendición. Cuando los padres tienen problemas a nivel sexual, esto se va a transmitir. Existe el pecado generacional. Lo hemos estudiado ya aquí. Usted recuerda a David, usted recuerda lo que le aconteció a sus hijos. David tuvo varias esposas, él pecó delante de Dios. Sus hijos empezaron a pecar, empezaron a tener pecados en el área sexual. Su hijo Salomón tuvo más de 1000 mujeres que desviaron su corazón de Dios y lo llevaron a adorar ídolos. El corazón de nuestros hijos puede ser desviado por falta de instrucción y puede ser orillado a adorar lo que el enemigo y este mundo está dictando como verdadero. Los hijos deben de ver un buen trato de amor y de respeto entre papá y mamá y ver que papá y mamá se abrazan, se quieren, se besan y no decirles, a ver, voltéate porque le voy a dar un beso a tu padre, tú no tienes que ver. Y a lo mejor es lo que necesita. Ay, mira, mi papá besó a mi mamá. Ha de ser bien padre tener una esposa. Porque allá en la escuela van a ver a un niño besando a otro niño o a una niña besando a otra niña. La instrucción debe de ir encaminada en afirmar su identidad sexual, en afirmar su orientación sexual, decirle cuál debe de ser tu orientación. Enseñarle cuál es su rol de género y que Dios ha determinado un rol para cada uno de nosotros. Enseñar a las niñas a hablar, a comportarse, a pensar, a jugar y a vestirse como niñas. Enseñarle a los niños lo mismo. Tener cuidado de la ropa. Las niñas que se vistan como niñas y los niños como niños. Tener cuidado de sus peinados, del cabello. Es que, hermano, yo creo en la moda unisex. Pues qué terrible, porque esa moda no distingue entre masculino y femenino. Da lo mismo. Y la palabra de Dios dice que no es lo mismo. No podemos vestir a los niños con ropa de niña. Ay, pero es que se ven bien monos. Dice Deuteronomio 22:5. Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación, repita conmigo, abominación es a Dios
cualquiera que hace esto. Ay, qué exagerado. Pero si están jugando, no, abominación. Porque Dios conoce el corazón del hombre y Él que está en el pasado, presente y futuro, sabe y conoce todo lo que va a estar aconteciendo en la humanidad. Y yo creo que Él veía venir todos estos días, todos estos tiempos. Por eso dice abominación, ni siquiera eso. Pero es que a mi hijo me gusta traerlo así, con su corte así, tipo de los Beatles, así, de los 60s. Es que tiene unos chinos hermosos y solamente cuando lo tiene largo se le hacen. Pues mira, dice 1 Corintios 11 del 14 al 15. 1 Corintios 11 del 14 al 15. La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. La naturaleza misma que Dios creó no se equivoca y no lo enseña. Tenemos que tener cuidado con los juegos, que los niños jueguen cosas de niños. A ver, hijito, vamos a jugar luchas, vamos a jugar carritos, vamos a jugar pelota. Hermano, pero es que a mi hijo le gusta jugar con las muñecas, pues cómprale un muñeco y que juegue como papá. Y que cambie el pañal y que sí, juegue a que hace el quehacer y que salga a trabajar. Pero dentro del rol, dentro del género, dentro de esa identidad que queremos afirmar en él. No que digan su hermanita, ¿y qué te parece si ahora yo soy el papá y tú eres la mamá? No, eso sí que no. Hermano, Dios está esperando que usted y yo instruyamos a nuestros hijos y darles el trato como merece a su sexo. A las niñas se les trata de una manera delicada, a los hombres de una manera más ruda. Explicar las diferencias que el mundo está dictando para que ellos puedan discernir. Explicarles lo que se está enseñando afuera y compararlo con lo que dice la palabra de Dios. Porque el mundo dice, haz el amor. Dios te dice, yo soy el amor. El mundo te dice, explora, conoce y descubre. Dios te dice, hay un tiempo y un lugar para todo lo que tenga que ver con tu sexualidad. Estar al tanto de las amistades de nuestros hijos. Poner atención en su comportamiento. Ay, hermano, es que yo veo que a mi hijo como que se le va la mano. Pues tienes que empezar entonces a reafirmar su identidad. ¿Qué está pasando ahí? ¿Con quién se está juntando? ¿Qué es lo que está creyendo? ¿Qué es lo que está viendo en el internet? Enseñarle el vocabulario apropiado para referirse a sus partes sexuales, para referirse al sexo opuesto. Si hablamos de una educación en el cuerpo, la educación consiste en reglas, en costumbres, en hábitos. Explicarle las funciones fisiológicas de su cuerpo. Explicarles a las pequeñas lo que es su costumbre, a los niños lo que es una emisión, sus diferencias físicas, internas, externas, explicar el cuidado que deben de tener, los cambios hormonales, los cambios que van a presentar en la adolescencia, el líbido, que es bueno que a los niños les gusten las niñas y a las niñas los niños, es bueno, eso no es malo. Darles un conjunto de reglas, costumbres y modales. ¿Qué es lo que debemos de evitar como papás? Juegos sexuales entre los hijos, entre los hermanos no puede haber juegos sexuales. O que se descubran sus desnudez. Dice Levítico 18:9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Es un mandamiento. De ahí la importancia de que las niñas duerman en una habitación para niñas, los niños en una habitación para niños. Nunca bañar a los hermanitos de diferente sexo juntos. Pues es que de una vez, a ver, bañas a tu hermanito, ahí te lo encargo. No. Que los padres tengan cuidado en su espacio de intimidad.
que no sean sorprendidos en una intimidad. No es malo que los vean besarse, pero sí que los sorprendan en una intimidad. No es correcto, porque se despierta el líbido antes de tiempo. No permitirles pláticas sexuales con compañeritos, enseñarles a nuestros hijos a decirles, ¿sabes qué? No, yo me alejo, no voy a participar de esto. Es que te voy a contar el último de Pepito, está re bueno, mira. No. Que no desarrollen relaciones sentimentales antes de tiempo. Hay una mayoría de edad que son 20 años. Todo lo que es menos de 20 años son adolescentes. Y lo único que van a hacer es sufrir. Tal vez no se dan cuenta, piensan que es emocionante, pero empiezan con un besito juguetón y terminan con un problemón de 5,5 kilos. Digo, pues está grandote el pelado. No permitir que sus sentidos sean afectados a través de la televisión, cuidarles el internet, no darles información. Mira, te voy a hablar de métodos anticonceptivos, el uso y prevenciones, para que lo sepas usar. No, la idea es que no lo sepan usar, la idea es que no lo usen. Para la sociedad, pues la formación sexual es repartir métodos anticonceptivos a diestra y siniestra, llevando a los muchachos a una promiscuidad. Esa no es formación sexual. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Vamos a continuar en una pasividad o nos vamos a levantar como esa generación de padres dispuestos a luchar para que las próximas generaciones hereden bendición? Para que tengamos hombres y mujeres de bien en este país que inclusive regulen y legislen conforme al corazón de Dios. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Dios está esperando que usted y yo actuemos al llamado que el día de hoy el Señor nos está haciendo. ¿Quiere levantarse como un padre dispuesto a instruir a sus hijos en el área sexual? Yo le voy a invitar a que se ponga de pie entonces. Vamos a orar. Le invito a que traiga en su mente a sus hijos. Padre Santo, y venimos delante de ti a presentarnos, primeramente nosotros, como papás, para pedirte perdón si de alguna otra forma hemos descuidado la instrucción en el área sexual de nuestros hijos. Por el trabajo, por los compromisos, por el cansancio, por el desconocimiento o porque nos sentimos incompetentes, ya que nosotros mismos necesitamos esa instrucción. Tal vez nos sentimos descalificados, pero el día de hoy tú estás hablando a nuestro corazón y nos adviertes de la importancia de darle instrucción en esta área a nuestros hijos. Ayúdanos, Padre, queremos hacer el compromiso de realizarlo. Permite que podamos abrirnos el tiempo para hablar, papá, mamá, con cada uno de nuestros hijos. Que en el nombre de Jesús nuestros hijos puedan ser alimentados con tu palabra, con tus principios, con tus valores. Que puedan sustituir y cancelar cualquier valor, principio que quiera ser sembrado en sus corazones. Que en el nombre de Jesús puedan decirle no a la corrupción de este mundo. Que en el nombre de Jesucristo cada uno de ellos se pueda levantar como un hijo tuyo, con todos los elementos necesarios para poder alcanzar la eternidad. Padre, te entregamos la sexualidad de nuestros hijos. Enséñanos a instruirlos, a poder afirmar su sexualidad, su género, su identidad, su orientación. Que en el nombre de Jesús, cada uno de nuestros hijos
pueda ser un hijo tuyo que herede la vida eterna. Te pedimos también, Padre, por la iglesia, para que en el nombre de Jesús esta pueda ser una lumbrera en medio de la oscuridad que se está gestando en la sociedad. Guarda tu iglesia, Señor, a nivel nacional y mundial. Permite que en el nombre de Jesús podamos dejar nuestra posición apática y empezar a actuar a favor de nuestras generaciones, a favor de lo que es correcto, a favor de lo que tu palabra y tus mandamientos dictan como bueno, agradable y perfecto. Padre, permite que en el nombre de Jesús también nuestra nación, nuestras autoridades, descienda en ellos un espíritu de temor hacia ti, de tal manera que puedan legislar, de tal manera que puedan emitir leyes que vayan de acuerdo a tu corazón. Bendecimos a nuestras autoridades y te pedimos que en el nombre de Jesús ellos te conozcan a ti, que tú pongas alrededor de sus vidas personas que les puedan hablar de quién eres tú y que sea tu Espíritu Santo redarguyendo sus conciencias para que sepan lo que es bueno y diferenciarlo de lo que es malo. Gracias te damos, Padre, por lo que el día de hoy tú estás sembrando en nuestros corazones, por lo que tú vas a estar haciendo a partir del día de hoy en nuestras vidas. Nos comprometemos, Padre, en esta instrucción hacia nuestros hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.